Ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en esta transmisión y por los diferentes canales del Congreso de la Ciudad de México, compañeras diputadas, compañeros diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 3 y 4 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 2, fracción sexta, 192, 193, 210, 211, fracción primera y segunda, artículo 238 y 242 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, damos inicio a los trabajos vía remota de la quinta sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Por favor, diputada Yuri Ayala, secretaria de esta comisión, proceda a pasar lista de asistencia para la verificación del quórum correspondiente. Por favor, diputada. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Se solicita atentamente que mantengan prendida su cámara y digan presente al momento de escuchar su nombre, por favor. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, presente. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, presente. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, presente. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, presente. Gracias. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, presente. Diputado Royfi Torres González. Diputado Royfi. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, presente. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, presente. Diputada Yolanda García Ortega. Tomemos anillo periférico, Canal de Garay, Vicente Dávila Iztapalapa. En 300. García Ortega, presente. García Ortega, presente. Gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Elizabeth, tomo su asistencia. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, presente. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, presente. Gracias. ¿Falta alguna persona diputada por pasar asistencia? Royfi Torres, por favor. Tomamos su asistencia, diputado Royfi. Diputado presidente, le informo que se cuenta con la presencia de 12 diputadas y diputados, por lo cual existe quórum y podemos continuar con los trabajos correspondientes. Muchas gracias, diputada secretaria. Siendo, toda vez que existe el quórum reglamentario y siendo las 3 horas con 26 minutos del viernes 23 de mayo del año 2025, se inicia a la presente sesión. Solicito, diputada secretaria, dé lectura al orden del día y ponga a consideración en votación económica su aprobación a las personas integrantes de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, se da lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal a fin de regular, garantizar y visibilizar el derecho de visitas y convivencias entre hermanos que son separados durante la disputa de su custodia,
o a consecuencia del divorcio de sus padres. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción séptima al artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal correspondiente al capítulo 10 del divorcio. 6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1612 y se deroga el artículo 1613, ambos del Código Civil para el Distrito Federal en materia de adopción simple. 7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente al artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de homicidio. 8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 135 y 138 bis del Código Civil para el Distrito Federal a efecto de garantizar la individualización de la identidad de personas físicas. 9. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de 2 instrumentos legislativos consistentes en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 180, 181, 181 bis y la denominación del capítulo 6 del título 5 del libro 2 del Código Penal para el Distrito Federal y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 180 del Código Penal para el Distrito Federal. 10. Asuntos generales y 11. Clausura de la sesión. Haciendo constar que el presente orden del día está integrado por 11 puntos. Se encuentra a discusión el orden del día. Diputada Adelante, secretaria, diputado presidente. si me permite hacer una propuesta, compañeras diputadas, compañeros diputados, en torno al orden del día referente al punto número 9, que es precisamente el dictamen de lo que es los artículos 180, 181 y 181 bis del capítulo 6 del título 5. Afecto, compañeras, compañeros, de que podamos retirar de este orden del día este punto número 9 para que podamos tener mayores elementos de análisis y poder construir con mejor técnica y contundencia una propuesta de dictamen. Y esto, compañeras, compañeros, lo hacemos con la propuesta de garantizar que este instrumento legislativo que es importante, pues lo estaremos trabajando en un momento posterior con la finalidad de que lo podamos presentar al Pleno del Congreso. Pero obviamente con la seguridad, compañeras y compañeros, de que es importante precisamente dar esos instrumentos que den mayor protección a las niñas en estos temas tan delicados, pero obviamente que podamos estar construyéndolo con esta propuesta que le estoy haciendo de retirarlo y que sea un mejor instrumento en lo futuro. Entonces, compañera secretaria, si puede consultar a las diputadas y diputados para que autoricen el retiro de este punto número 9 del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si están de acuerdo en retirar el numeral 9 del orden del día. Quienes estén en contra del retiro, sírvanse a manifestarlo de viva voz alzando la mano. Diego Garrido en contra. Mario Enrique Sánchez Flores también en contra. Ok, ¿Alguien más, compañeras, diputadas, diputados? diputado presidente, le informo que hay 9 votos a favor y 2 votos en contra. Un voto, Olivia Garza en contra.
3 votos en contra. Diputado presidente, ¿Sí? le ¿Cuánto es a informo favor? de 3 votos en contra y 9 votos a favor. Por lo Gracias. tanto, se procede a votar el orden del día con la modificación aprobada. Haciéndose constar, diputada secretaria, que son entonces 10 puntos del orden del día. Por favor, proceda, diputada. Es correcto. Diputadas y diputados, quienes estén en contra del orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. No, perdón. Diputado presidente, se informa que se aprueba el orden del día con la modificación propuesta, haciendo constar que la misma se encuentra integrada finalmente por 10 puntos. Muchas gracias, diputada secretaria. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 40 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, promovida por la diputada Valentina Bates Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario Morena, y del cual haré una breve referencia, compañeras diputadas y diputados. A través de la presente iniciativa se propone reformar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Al adicionar el artículo 40, un párrafo tercero que estipula que la expedición de una nueva acta de nacimiento no extingue ni modifica los derechos y obligaciones contraídos con anterioridad a los procedimientos de reconocimiento de identidad de género o de reasignación por constancia de sexo genérico, incluidos los provenientes del derecho de familia en todos sus órdenes y grados. Ahora bien, compañeras diputadas y diputados, toda vez que dicho dictamen se distribuyó con al menos 24 horas de antelación, solicito a la diputada secretaria preguntar si es dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones para que sean recogidas y así como tomar su votación nominal respectiva de ese dictamen. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. No hay pronunciamientos en contra, se dispensa su lectura. Se abre la discusión sobre el presente dictamen. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Procedemos a votar el dictamen, diputado presidente. Por favor, le pido a las diputadas y diputados que al momento de votar mantengan prendida su cámara y pronuncien el sentido de su voto. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aceslago, a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores en abstención. Diputado Royfi Torres González. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en abstención. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Tomo
el sentido de su voto, diputada Elizabeth, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Diputada Olivia. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. Se emitieron 8 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia. Muchas gracias, diputada. Invitando compañeras diputadas y diputados a que suscriban a la verdad posible este documento para que se remita a la mesa directiva, así como a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar y en consecuencia se prosiga con el procedimiento legislativo respectivo. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura y discusión, y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Código Civil del Distrito Federal, a fin de regular, garantizar y visibilizar el derecho de visitas y convivencias entre hermanos que son separados durante la disputa de custodia o a consecuencia del divorcio de sus padres, interpuesta por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y del cual quiero hacer una breve referencia. La presente iniciativa busca atender a la falta de las disposiciones legales en el Código Civil de la Ciudad de México sobre los derechos de visitas entre hermanos durante los procedimientos de divorcio o cuando tenga que resolverse sobre su custodia y derecho de convivencia, sin que ello limite su aplicación a otras formas de familia, lo cual resulta de suma importancia dadas las relaciones entre hermanos que generan el bienestar emocional y psicológico de un niño, pues estos vínculos a menudo perduran a pesar de la separación de los padres. Además, en atención a los datos que arroja el INEGI, son muchos los casos en los cuales los hijos son susceptibles a este tipo de separaciones, dada la conflictividad familiar de sus progenitores. Ahora bien, compañeras diputadas y diputados, toda vez que dicho dictamen fue distribuido con al menos 24 horas de anticipación, solicito, diputada secretaria, preguntar si es dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas así como su votación nominal respectiva. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. No hay quien se pronuncie en contra, se dispensa su lectura, diputado presidente. Ahora bien, se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Ahora, al no haber intervenciones, procedemos a votar el dictamen de referencia. Solicito a las diputadas y diputados mantengan prendida su cámara y pronuncien el sentido de su voto. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Gracias. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diputada Diana Sánchez Barrios. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, presente. Perdón, por A favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Diputado Royfi Torres González. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero. ¿Cómo el sentido de su voto, diputado Royfi? A favor.
Gracias. Janet Ahora sí, Guerrero, diputada Janet. gracias. Janet Guerrero, a favor. Muchas gracias, diputada. Y si me permite, perdón, secretaria, Mario Enrique Sánchez Diputado Flores, Mario. a favor. Gracias. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Gracias. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Elizabeth. Diputada, si me permite mi voto. Claro, diputada Diana. A Adelante. favor. Muy bien, gracias. Gracias. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. Diputado presidente, le informo el sentido de la votación. 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen. Muchas gracias, diputada secretaria. Y solicito, diputadas y diputados, que a la brevedad posible puedan suscribir con su firma electrónica en este dictamen para que se remita a la mesa directiva y así como la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar y que en consecuencia se prosiga con el procedimiento legislativo correspondiente. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción séptima al artículo 167 del Código Civil para el Distrito Federal, correspondiente al capítulo 10º del divorcio, promovida por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Pisa, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, del cual haré una breve referencia. Esta propuesta de modificación legislativa se fundamenta en la necesidad urgente de establecer directrices claras que permitan hacer efectivo el concepto de perspectiva de protección y cuidado de los seres sintientes, además de visibilizar y documentar dentro de la legislación civil vigente de esta ciudad capital en relación con el derecho de las mascotas a convivir con sus dueños en situaciones de separación conyugal, resaltando la importancia de su bienestar emocional y físico. Quiero hacer mención, asimismo, compañeras diputadas y diputados, que recibimos las observaciones por parte de Movimiento Ciudadano, de los que ya fueron integrados a este dictamen. Ahora bien, toda vez que dicho dictamen fue distribuido con antelación de 24 horas, solicito, diputada secretaria, preguntar si es dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal respectiva. Por favor, diputada secretaria. Con instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ninguna persona se pronunció en contra, por lo tanto, se dispensa la lectura, diputado presidente, y se abre la discusión del dictamen. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, por lo tanto, procedemos a votar el dictamen de referencia. Les reitero nuevamente, al momento de votar, mantengan prendida su cámara y pronuncien el sentido de su voto. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. Gracias. La de la voz, Yuriria Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, ahora sí a favor. Gracias, diputado. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya.
Janet Guerrero, a favor. Gracias, diputada. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Gracias. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Gracias. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor. También un tema muy importante. Tomo el voto de la diputada Elizabeth a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. El resultado de la votación es el siguiente. 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Invitando compañeras diputadas y diputados a que a la brevedad posible suscriban el documento para que se pueda remitir a la mesa directiva, así como a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos aquí del lugar y se prosiga con el procedimiento legislativo correspondiente. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en el sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1612 y se deroga el artículo 1613, ambos del Código Civil para el Distrito Federal en materia de adopción simple, propuesta por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y del cual quiero hacer una breve consideración. La presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 1612 para eliminar la porción normativa que refiere a la adopción simple, así como derogar el artículo 1613 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual establece una relación de la adopción simple misma que ya fue derogada anteriormente, esto con el fin de armonizar nuestra norma y atender el interés superior de la niñez, a efecto de no trastocar los derechos sucesorios del adoptado. Ahora bien, toda vez que dicho dictamen fue distribuido con 24 horas de antelación, solicito a esta secretaria preguntar si es dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal respectiva. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen en referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ninguna persona diputada se ha manifestado en contra, por lo tanto, se dispensa la lectura. Se abre la discusión del dictamen de referencia. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Ahora procedemos a votar el dictamen de referencia. Por favor, les invito al momento de votar, mantengan prendida su cámara y pronuncien el sentido de su voto. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aceslago. Aceslago, a favor. Gracias. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias. Diputado Royfi Torres González. El tema de la nomenclatura. Gracias, diputado. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Que tenemos que ir trabajando y no dejarlo ahí o no pensar que es la solución, ¿no? Gracias, tomo el sentido de su voto, diputada. Diputada Olivia García de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Gracias, diputada. Diputada Nora Arias Contreras.
Nora Arias, a favor. Gracias. El resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada Yuriri. Por favor, compañeras diputadas y diputados, hago la atenta súplica para que suscriban a la brevedad posible con su firma electrónica en este dictamen para que se pueda remitir a la mesa directiva, así como a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar y se pueda proseguir con el procedimiento legislativo correspondiente. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo y se recorre el subsecuente del artículo 125 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de homicidio, del cual quiero hacer una breve consideración. La infancia es una etapa fundamental de la vida para alcanzar un desarrollo humano integral. En este periodo es cuando ocurre el mayor crecimiento físico que experimenta la persona a lo largo de su vida, y es durante esta donde construimos las relaciones con otros seres humanos, generando vínculos y afectos. Por ello, la violencia contra las niñas, los niños y adolescentes no tiene justificación alguna. Atenta contra sus derechos más mínimos y no existe ningún amparo legal que la proteja. Además, el Estado mexicano se encuentra obligado a reaccionar contra el actuar violento, coercitivo o abusivo por otras personas en contra de los menores de edad, particularmente de aquellas adultas, personas adultas. Máxime que si forman parte del núcleo familiar, donde por su desarrollo vivencial de naturaleza privada y oculta, este tipo de relaciones familiares deben de ser mayormente protectoras de sus derechos humanos y no la causa principal de sus violaciones. En tal sentido, es loable resaltar el espíritu de esta reforma legal en favor de la niñez. Ahora bien, toda vez que dicho dictamen, compañeras diputadas y diputados, fue distribuido con al menos 24 horas de anticipación, solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas, así como tomar la votación nominal respectiva. Por favor, diputada Yuriri. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Ninguna persona se manifestó en contra, por lo tanto se dispensa la lectura. Se abre discusión el dictamen en referencia. ¿Alguna persona desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones, procedemos. La diputada Nora quiere hacer uso de la palabra, diputada Yuri. Ok. Adelante, diputada Nora. Así es, a nombre de la diputada Elizabeth Mateos, si nos dejó un mensaje, está ella en las comparecencias. Bueno, nos deja este mensaje. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados integrantes de la Comisión de Administración Pública y a medios de comunicación, quienes nos siguen en diversas plataformas, canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México. Antes que nada, quiero agradecer al presidente de esta comisión, al diputado Alberto Martínez Urincho, por su compromiso y sensibilidad al dictaminar en sentido positivo esta propuesta que presenté con el corazón en la mano y con una profunda convicción de justicia, la ley Crucito. Hoy damos un paso firme al reformar el artículo 125 del Código Penal para reconocer expresamente el homicidio cometido contra el hermanastro, hermanastra o un hijastro o hijastra. Esta modificación fortalece el marco legal que protege a las infancias, ampliando el reconocimiento de las distintas formas de organización familiar y cerrando el paso a cualquier resquicio de impunidad cuando el agresor forma parte del entorno más cercano de la víctima. No se trata solo de un ajuste técnico, se trata de justicia, de cerrar un vacío legal que había dejado desprotegidas a miles de niñas y niños que no encajaban en el molde tradicional de familia, pero que convivían todos los días con quienes acabaron siendo sus agresores. Y sí, esta reforma lleva nombre, lleva rostro, lleva historia, se llama Ley Crucito, porque está inspirada en la memoria de Cruz, un pequeño de 6 años originario de Iztacalco que fue asesinado a golpes por la pareja sentimental de su madre, un niño que fue víctima de la crueldad, del abandono y del silencio. No hay manera de borrar lo que sufrió Crucito, pero lo que sí podemos evitar es, y que desde esta trinchera
legislativa es evitar que casos como el suyo vuelvan a repetirse, porque cuando el Estado nombra, reconoce y sanciona con claridad, manda también un mensaje. Aquí no hay espacio para la violencia contra nuestras niñas y nuestros niños. Aquí las víctimas tienen nombre, tienen historia y merecen justicia. También quiero compartir que el segundo párrafo originalmente propuesto, que planteaba sancionar a quien, teniendo conocimiento de un hecho así, no lo denunciara o incluso facilitara su comisión, no fue desechado, sino reservado. Lo trabajaremos en una nueva iniciativa que atienda las múltiples realidades detrás de esta omisión, especialmente cuando se trata de mujeres víctimas de violencia atrapadas en relaciones de control o de miedo. Queremos legislar con firmeza, pero también con conciencia. Queremos castigar la complicidad voluntaria sin revictimizar a quienes necesiten apoyo para romper el ciclo de violencia, porque recuerden que debe prevalecer el interés superior de la niñez. Hoy honramos la memoria de Crucito, hoy reforzamos el andamiaje jurídico de nuestra ciudad para que ninguna niña, niño o adolescente quede fuera de la protección del Estado. Y lo hacemos con la frente en alto, legislando con perspectiva de derechos humanos y con el compromiso profundo de que la justicia no solo se diga, sino que se haga. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. Nora, ¿alguna persona, diputada o diputado, desea hacer uso de la voz? Diputado presidente, le informo que no habiendo más intervenciones, procedemos a votar el dictamen de referencia. Por favor, les reitero la invitación que al momento de votar mantengan prendida su cámara y pronuncien el sentido de su voto. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Gracias. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, a favor. Gracias. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Diputado Royfi. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Gracias. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diego Garrido en pro. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor. Gracias, diputada. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. El resultado de la votación es el siguiente. 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada Yuri. Suscríbase a la brevedad posible, compañeras diputadas y diputados, con su firma electrónica para que se pueda remitir a la mesa directiva, así como a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar, y se prosiga con el procedimiento legislativo correspondiente. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 135 y 138 bis del Código Civil para el Distrito Federal a efecto de garantizar la individualización de la identidad de las personas físicas, y del cual quiero hacer una breve consideración. La identidad se construye socialmente y se basa en lo fundamental, por tanto cumple con la función de ser el sexo social del individuo, siendo uno de sus elementos determinantes, siendo el nexo social del individuo y siendo uno de sus elementos determinantes el nombre, y el ser un derecho humano, es inalienable e imprescriptible.
En el signo distintivo que permite reconocer e identificar a una persona dentro de un entorno social y constituye en primer paso en la atribución e imputación de derechos y obligaciones. Derechos como la personalidad jurídica, la nacionalidad o el patrimonio pierden sentido si no es posible individualizar a su titular, así como siendo que el núcleo básico de estos derechos es la libertad y la dignidad de la persona, y su ejercicio contribuye al libre desarrollo de la personalidad y debe permitir a toda persona tomar sus propias decisiones en este campo, y la mejor manera de garantizar este derecho es mediante la protección y promoción de la autonomía personal para el debido ejercicio de sus prerrogativas fundamentales. Ahora bien, compañeras diputadas y diputados, toda vez que dicho dictamen fue distribuido con al menos 24 horas de anticipación, solicito, diputada secretaria, preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones sean recogidas, así como tomar su votación nominal respectiva. Por favor, diputada Yuri, proceda. Con instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del dictamen, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ninguna persona diputada se ha manifestado en contra, por lo tanto, se dispensa la lectura. Ahora se abre la discusión del dictamen de referencia. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? Toda vez que no hay participaciones, procedemos a votar el dictamen de referencia. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aceslago. Aceslago, a favor. Gracias. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias. Diputado Royfi Torres González. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Gracias. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Gracias. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. A favor. Gracias. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Gracias. Diputada No llego hasta allá. Nora Arias Contreras. Diputada Nora. El resultado de la votación es el siguiente. 10 votos a favor, 0 votos en contra y 0 ¿Me abstenciones. podrían tomar mi voto? Perdóname, diputada secretaria. Con Royfi todo Torres, gusto. ¿Cuál es el sentido de su voto? a favor. Ok, muchas gracias. Queda registrado su voto. Gracias. Y en consecuencia, contamos con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen, diputado presidente. Parece que hasta la diputada Nora Arias para emitir el sentido de su voto. Así es. Si me lo puede tomar. Con gusto, diputada. Gracias. Quedan registrados 13 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Rogando, compañeras diputadas y diputados, que podamos suscribir a la brevedad posible este dictamen para que se pueda remitir a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos conducentes y se pueda proseguir con el procedimiento legislativo correspondiente. El siguiente punto del orden del día, compañeras diputadas y diputados, es el desahogo de los asuntos generales. Consulta, diputada secretaria, si tiene alguna compañera diputada o diputado con asunto en general que tratar.
instrucciones de la presidencia, consulto a las diputadas y diputados si tienen algún asunto general que tratar. Si me permite, diputada secretaria. Adelante. Brevemente, compañeras diputadas y diputados, agradeciendo ya pues, la aprobación de sus dictámenes, pero poderles informar que estemos muy pendientes, atentos, porque vamos a tener una sesión para el próximo día lunes. Ya le estaremos remitiendo la respectiva convocatoria, a efecto de que precisamente estamos en espera de que se concluyan los días hábiles para poder emitir la dictaminación correspondiente a unas iniciativas presentadas al Congreso, a esta Comisión de Justicia, y por lo cual se llevará a cabo de manera presencial, compañeras diputadas y diputados, en el recinto de ahí de Donceles. Entonces, para estar muy atentos, y obviamente estaremos remitiendo la respectiva convocatoria con los asuntos a su agar en esta comisión, esperando, vuelvo a repetir, que se concluya con ese término de los días hábiles para poder estar dictaminando estas iniciativas tan importantes que nos han hecho llegar a este Congreso y a esta Comisión de Justicia. ¿Sería cuánto, diputada secretaria? Agradezco. Muy bien, diputado presidente, me informo que no existen más asuntos que tratar. Muchas gracias, diputada secretaria. Y siendo las 14 horas con 10 minutos de día de la fecha, se declara clausurada los trabajos de la presente sesión. Muchas gracias, compañeras diputadas, diputados. Que tengan buen provecho y muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Urincho, invita a comer. Gracias, gracias. Hasta luego, Va a haber presidente. oportunidades, compañeras diputadas y diputadas. Muchas Invita a gracias. comer, tardes. Urincho. Hasta luego, gracias. Excelente fin de semana. Gracias. Y también me invitas, mi estimado presidente. Claro que sí. Con mucho gusto. Gracias, gracias. Contra del Puebla, Urincho. Pendientes, gracias.